19 de marzo del 2025. El Evangelio es de Mateo 1, del 16 y del 18 al 21 y el 24a. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el día que estamos celebrando la festividad de este Señor, el esposo de María, de este Señor que le decimos San José, ¿sí? Y pues vamos a ver varios puntos importantes de José, porque pues sí nos asombra su actuar y su forma de ser, ¿no? Para empezar, quiero decirles a ustedes que José pues, era una persona adulta ya de la tercera edad, como decimos aquí en México, ¿no? Aproximadamente era una persona de 70 y tantos años, quizá 80 años de edad. Y María pues tenía aproximadamente 12, 13 años de edad. Dirán ustedes: oye, eso es un infanticidio. Pues no exactamente, lo que pasa es que acuérdense que los judíos a la edad de los 12 años pues ya son mayores de edad. Y María pues había quedado ya huérfana, ya había muerto Ana y Joaquín, sus papás. Sabemos también que José pues, era descendiente de la tribu de Judá y era descendiente del rey David, ¿sí? Entonces de una de las tribus de los hijos de Jacob, ¿no? Bueno, aquí pues nos informa de que Jacob engendró a José, o sea, su papá, ¿verdad? Se llamaba Jacob, o sea, lo que significa ahora Tiago. Nosotros ahora decimos Santiago, pero en realidad era Tiago. Bueno, pero déjenme decirles a ustedes que también María era descendiente de la tribu de Judá, de la descendencia de David. ¿Por qué no nos menciona eso? Pues bueno, lo que sí sabemos es de que pues por algo se aceptó José casarse con María, porque sabía que eran de la misma tribu. Recuerden que los judíos eran muy herméticos en eso, tenían que casarse entre las mismas tribus. Cuando se casaba de una tribu a otra, pues sí había ciertas diferencias, ¿no? Sigan de cuenta que de la tribu de Judá se casaban con la tribu de Neftalí o de Rubén o de Leví, y pues sí había ciertas discrepancias, pero imagínense si se querían casar con gente de que no era judía, con gente de otras razas, no, pues estaba peor la cosa, ¿no? Bueno, entonces quiero informarles pues que los dos venían de la descendencia del rey David, de la descendencia de la tribu de Judá. Nos menciona aquí, bueno, pues que el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ya sabemos nosotros cómo nació. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Recuerden que el matrimonio judío en aquel entonces pues era de varios días, no era de un solo día en donde ustedes van a la iglesia, preparan su matrimonio en una misa, y los casan y ya al otro día pues supuestamente ya van a vivir juntos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque hoy en día casi la mayoría de las parejas pues ya viven antes juntos y ya después se casan. Sí, ya es muy diferente hoy. Bueno, nosotros, los judíos, tenían esa indicación. Dice que antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, quedó embarazada a María, lo sabemos eso porque el ángel la visitó, el ángel Gabriel, y le dio la anunciación, y le dijo que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo. Y ella preguntó que cómo iba a hacer eso, pues todavía no tenía relaciones con su marido, ¿no? Que en este caso era José, estaba apenas llevándose a cabo el tiempo determinado, ¿no? Una semana, ¿no? Y bueno, pues fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo conocemos como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden que Dios se nos ha revelado en tres divinas personas: en Dios Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y el Espíritu Santo ya vino a toda la humanidad. Cuando vino y se quedó con nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo: me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Paráclito, que quiere decir el Espíritu Santo. Y hoy en día pues ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos los dones del Espíritu Santo. Y con esos dones del Espíritu Santo debemos nosotros de llevar a cabo nuestro trabajo, que es conocer, amar y servir a Dios, por medio de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. O sea, tenemos que hacer el bien al prójimo con los poderes del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, que ya los tenemos. Bueno,
Dice aquí que José, al darse cuenta, ¿verdad?, que María estaba embarazada, porque María le dijo, ¿verdad?, estoy embarazada, estoy encinta, su esposo, como era justo y no quería difamarla, pues recuerda que, bueno, quiero decirles a ustedes que José se casó con María para protegerla, para darle protección, porque era huérfana. Y se dice que Ana le pidió a José, que era viudo, que pues se casara con su hija porque pues ella ya estaba muy enferma y no pronto se iba a morir y no quería dejar a María sola, ¿no?, desamparada, no tenía hermanos. Su papá Joaquín ya se había muerto, ¿no? Entonces José aceptó esa caridad, aceptó esa explicación que le había dado Ana, ¿verdad? Eso no lo dice la Sagrada Escritura, eso lo dicen los historiadores, ¿no? Eso nos explican que así pudieron haber sucedido las cosas, ¿no? Vamos a creer que así fue, ¿no? Y José aceptó, pero José ya era viudo, había muerto su esposa, ya tenía mínimo 6 hijos, tenía un hijo que se llamaba Santiago, el otro se llamaba Judas, el otro se llamaba Simón, el otro se llamaba José, y tenía mínimo 2 hijas, no sabemos los nombres. Esos nombres de esos hijos de José, pues sí se mencionan en las Sagradas Escrituras. Muchas veces lo hemos visto en los pasajes en donde dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Pues sí, su madre y sus hermanos, los medios hermanos de Jesús, que eran hijos de José. Anteriormente, pues no les decían medios hermanos, hoy en día sí les decimos medios hermanos. Es como cuando una mujer tiene hijos y el Señor tiene hijos y se casan y tienen hijos, entonces son hijos de ella, hijos de él y hijos de los dos. Sí, ¿no? Cada quien tiene su bola de hijos. Bueno, como era justo, José no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Ya te embarazaste, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues ya. De todas maneras, pues yo ni quería tener familia contigo, ¿no? Porque, pues, imagínense, ¿no? Él ya estaba muy viejo y ella estaba muy joven, ¿no? Pero dijo, bueno, pues yo decidí formar pareja contigo y cuidarte y ayudarte y protegerte, y bueno, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Dice, pero bueno, te voy a repudiar en secreto, ¿no? Pues eso que hiciste, pues no está muy bien. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David. No nos dice qué ángel. Muchos pensamos que era el ángel Gabriel. En otras tradiciones, en otras explicaciones, nos mencionan que era el ángel Uriel, el que se le apareció a José. Y se le aparece en sueños. A María se le apareció en físico. Sí, sí, sí vio al ángel, ¿no? Y hasta ella se asombró y dijo, ¿qué cosa es esto?, ¿no? Bueno, pero aquí dice José, hijo de David. ¿Por qué le dice hijo de David y no de Jacob? Si estamos viendo que era hijo de Jacob, como dice en la primera frase de la lectura. Bueno, porque es descendiente del rey David, es descendiente de la tribu de Judá, por eso le dice hijo de David. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Esto lo entendió muy claramente José. ¿Por qué? Porque él era muy, vamos a usar una palabra, ¿no? Muy religioso. Era muy conocedor, muy amante de Dios. Estaba muy acercado al Señor y tenía conocimiento pleno del Señor, de la palabra de Dios. Y le tenía un amor inmenso a Dios. Entonces, al escuchar esto en sueños de un ángel, él lo acepta, así, tal y cual. Es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Bueno, es la traducción que nos ponen a nosotros, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús fue deteriorándose, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Es Yeshua, que significa Salvador. Ese es el verdadero nombre, Yeshua. Lo que pasa es que, bueno, pues pasa de un idioma al otro y ya a nuestro idioma pues le decimos Jesús. Pero no se llamaba Jesús, pues, Yeshua. ¿Sí? Es el nombre verdadero que significa Salvador. Le vas a poner Yeshua, Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Sí? ¿Qué es un pecado? Es la ausencia de Dios. ¿Y cómo es ausencia de Dios? Si todo el pueblo judío supuestamente amaba a Dios, pues sí, pero lo amaba a su manera. Si han visto las lecturas anteriores que hemos estado escuchando, se darán cuenta de que los fariseos y los escribas y el Sanedrín y la mayoría de los judíos, pues usaban mucho las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Su modo vivendis, usaban la palabra de Dios a su manera, a su antojo, ¿sí? Y ponían cargas muy pesadas al Sanedrín que ellos mismos no las llevaban, así dice la escritura. Si han escuchado las lecturas anteriores se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Entonces no le daban plenitud a la palabra de Dios. Supuestamente la conocían. Yo me pregunto, pues si conocían la palabra de Dios, ¿por qué no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador prometido desde muchos miles de años antes? Si lo dicen los profetas menores y los profetas mayores, está escrito todo lo que iba a pasar, que iba a nacer en Belén,
que unos magos o unos sabios lo iban a visitar, que iban a ser de una mujer virgen, muy joven, en ese caso María, ¿sí? Y que se iba a oscurecer cuando lo mataran, ¿sí? Y se oscureció 3 horas, o sea, todo, desde su nacimiento hasta su muerte, los profetas menores y mayores profetizaron todo como iba a suceder. Y así sucedió. Yo me pregunto, si ellos lo saben, ellos tienen esos libros que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo es posible que no lo acepten? Pero bueno, ya es problema de otro asunto, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. ¿Cómo ven? No nos menciona el nombre, pero dice la tradición que era el ángel Uriel. Y también el ángel Uriel los ayudó a que se fueran a Egipto, los fue guiando. No fue el ángel Gabriel. Sí, como conocemos al ángel Gabriel, decimos, él hizo todo. No, 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 no. Hay muchos ángeles, ¿no? Sí, tenemos el ángel San Miguel Arcángel también, el ángel San Rafael, ¿no? Sí, y aquí vemos que nos dice la tradición que era el ángel Uriel, sí, que es el centinela, ¿no? Bueno, hizo lo que había mandado el ángel del Señor, o sea, cumple. ¿Se dan cuenta cómo la conexión con Dios que tiene José es grandísima? No duda. Él sabe cuando Dios le está dando un comunicado. Ojalá nosotros fuéramos así y que tuviéramos esa presencia, ¿no? De poder aceptar cuando Dios nos está haciendo un llamado. Y no es así, ¿verdad? Hacemos lo que nosotros creemos más conveniente porque usamos nuestra razón, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento mundano. Ese es el pecado original. Ese. La sabiduría que nosotros anteponemos ante la sabiduría de Dios. La razón que nosotros anteponemos ante la razón de Dios. Bien claro se lo dijo Jesucristo a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Imagínense si José hubiera pensado como los hombres, saca que este es un sueño que tuve, qué casualidad, ¿no? Bueno, pues de todas maneras como yo lo había dicho, pues yo ni quería tener hijos con María, yo me comprometí en cuidarla, protegerla y ayudarla, ya que crezca su niño, si es que es varón, pues ya él la protegerá y yo pues se acabó, ¿no? Yo cumplí con el compromiso que hice con su mamá, la señora Ana, ¿no? Bueno, eso pudo haber dicho José usando su razón humana, su sabiduría y su inteligencia, pero no se dan cuenta cómo él acepta la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy unido a las cosas del Señor. Para estar muy unido a las cosas del Señor, pues nosotros tenemos que hacer oración, tenemos que integrarnos para podernos comunicar con nuestro Padre Dios. Hoy en día es importante que sepas que la comunicación es directa con nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. No, nunca dijo por medio de María, mi madre, nunca dijo por medio de mis apóstoles, nunca dijo por medio de los santos próximos y futuros, por medio de los ángeles. No, hermanos, no. Bien claro lo dijo. Entonces, al que le tenemos que hacer oración y estar comunicado es con nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pues con mayor razón tenemos una fuerza interna divina que no la usamos. Todos, ¿eh? Ustedes dirán, y bueno, los delincuentes, los malvados, los malosos, pues también lo tienen, pero desafortunadamente ellos que están usando sus deseos, su razón, su sabiduría, su inteligencia. Sí viven con sus 5 sentidos y su sexualidad. Eso es lo más importante para ellos, ¿no? Sí, y tarde o temprano, pues les cae la losa, ¿verdad?, encima, ¿no? No llegan a viejos, ¿no? Sí, hay muchos delincuentes que los agarran a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, ¿no? Ya los meten presos, les dan condena de muerte o condena perpetua y ya el resto de sus años de su vida están encerrados, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué feo. Y si es una cárcel en México o en otro país que no sea en Estados Unidos, no, pues sí les va como en feria, porque en las cárceles se vive peor, peor, ¿no? Es lo peor, ¿no? Sí, porque hay una delincuencia, hay mafias allá adentro, ¿no? Y tienes que someterte y doblegarte, así seas muy de dinero o seas muy importante afuera, ¿no? Adentro te bajan tu nivel, ¿no? Sí, de autoestima. Bueno, esto se los menciono porque es importante que nos comuniquemos con Dios, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues José, como les acabo de mencionar, se está celebrando hoy la festividad de José.
del esposo de María, de quien cuidó a María y a Jesucristo. Sabemos que José muere antes de que empiece nuestro Señor Jesucristo su vida pública. No tenemos el año exacto que muere, pero pues, imagínense, si tenía 80 años José cuando se casa con María, y Jesús tiene 33 años, pues a lo mejor murió más de 110 años José, ¿verdad? Y muere José, no nos dice la fecha exacta, ¿no? Desafortunadamente ninguno de nuestros evangelistas, en este caso pues podríamos decir que Lucas, que fue el que más informó y que estudió bien todo el desarrollo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su vida pública, y que la información la obtuvo de María, pues no sé, nunca preguntó, no nos dice qué pasó con José. Él debió habernos informado, ¿verdad? Y digo, pues algo curioso, a lo mejor no es muy importante, pero pues hoy en día que estamos celebrando la festividad de José, pues nos hubiera gustado mucho saber exactamente qué onda con José, ¿verdad? A qué edad murió, pero pues es una aproximación, como les vuelvo a repetir, a lo mejor murió a los 100, 110 años, ¿no? Si Jesucristo, les digo, empezó su vida pública a los 30, pues a lo mejor murió a los 110 años, ¿no? Y ya empezó la vida pública nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí mentira, ¿no? De que Jesucristo ya desde niño hacía milagros y que ya se peleaba con Judas. Pues no, porque Judas vivía en Judea, al sur de Israel. Y Jesús vivía al norte, en Galilea, en Nazaret. O sea, está muy distante como para que dos niños jugaran en un lugar cercano de los dos. Bueno, pues no. Y otra es de que en un evangelio muy claramente dice, ¿verdad?, que cuando lo ven predicar a nuestro Señor Jesucristo en el templo, pues asombran los sabios y los ancianos, ¿no? Híjole, y hay mucha gente que dice, oye, pues ¿qué no es de Nazaret? ¿Qué no es el hijo de María y de José el carpintero? ¿Qué no sus hijas viven entre nosotros? ¿Cómo es posible que haga eso y que hable de esa manera tan sabia y que haga esos actos milagrosos? Pues si él hubiera hecho Jesús desde niño las cosas, pues la gente se lo hubiera hecho muy normal. Bien, ya desde niño hacía milagros. Ya desde niño hablaba muy sabio. Pero no, se sorprende la gente cuando lo ve, cuando empieza su vida pública. ¿Sí? Esto es importante. Por eso les digo que hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leerla, sí. Hay gente que me dice, yo ya leí toda la Biblia. Bueno, ¿ya la estudiaste? ¿Poco hay que estudiar? Pues sí, pues hay que estudiarla, ¿no? Sí, hay que entenderla, sí. Hay que comprenderla bien, interpretarla como lo estamos interpretando ahorita. Y después, pues, hacer lo que Jesucristo nos dice en su doctrina, ¿no? Principalmente, amar al prójimo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido, esta explicación pequeña. Celebremos hoy, les vuelvo a reiterar, hay que seguir pidiendo por nuestro sacerdote Francisco. El Padre Francisco es el titular de la Iglesia Católica, es un ser humano, seas o no seas tú católico, bueno, pues yo te invito a que hagamos oración por un ser humano, ¿no? Que ha cometido errores, sí ha cometido errores, pero de todas maneras es un ser humano, ¿no? Sí está enfermito, ya está grande, y aparte de que sea titular de la Iglesia Católica, pues es el presidente de un país, ¿no? Sí, a veces pedimos por nuestros gobernantes en las oraciones, ¿no? Por nuestros enfermos, ¿no? Sí, por nuestros sacerdotes, ¿sí? Bueno, pues pidamos, ¿no? Que Dios te bendiga.